La clientela. La figura del cliente en la antigüedad itálica y griega tiene su fundamento en la división de clases fruto de distintos cultos familiares. Se dice que cuando Rómulo y Remo fundaron Roma, el primer rey estableció en el cliente una forma que, aparte de necesaria, ayudaba a engrandecer la vida no solo del patricio, sino también la del más pobre. Claro es que la grandeza de la unión de estas tribus primitivas que se juntaron con el fin de establecer ciudad residía enteramente en el culto familiar, en los dioses del hogar, los lares, de los cuales se desprendió toda concepción de derecho en el mundo antiguo. Aún más importante resulta esta reflexión cuando entendemos que estos cultos estaban en manos de muy pocas familias, los llamados patricios, quienes como poseedores en vida de dicho culto, y entiéndase que eran poseedores y no propietarios porque la propiedad del culto solo pertenecía a la familia de sus antepasados, tenían el derecho de compartir con inferiores que se les prestaran fidelidad. Así nace en el seno de la gens, de la familia, ciertas clases inferiores que por necesidad divina y física necesitaban adherirse a un culto. Sabiendo pues que los únicos cultos existentes eran los de los patricios, debían adherirse a estos, no solo con el fin de salvar las almas para con la eternidad, sino también con el fin de sobrevivir físicamente ofreciendo servicio al pater de un culto. Eran hombres libres que por falta de recursos económicos y sobre todo por falta de divinidades tuvieron que integrar el grupo inferior de la familia romana. Sus funciones en la antigüedad eran, entre otras, laborar en un espacio de tierra propiedad del culto cuyos frutos totalmente eran del pater eupatria. El dinero que recolectaban el cliente utilizaba para pagar cualquier necesidad de la eupatria. Hacía a su vez de ejército del patrón, y sus generaciones de descendencia estaban ligadas también al patrón. A cambio, el cliente recibía derecho a usufructuar la religión en la cual nunca sería propia. Se le otorgaba un lugar de estadía y comida diaria. Era obligación del patrono que estuviera bien. Y también se le daba permiso para casarse siempre y cuando estuviera dentro de la misma gens. Esta era la figura del cliente, cuya transformación fue fruto de luchas familiares internas. Solón fue quien edificó las leyes de la clientela postmonárquica, ateniense. En estas tierras griegas existían tres tipos de clientes a servicio de la eupatria. Los pendientes, muy cercanos, laboraban casi al lado del hogar y eran muy fieles. Los diacrenses, en su mayoría cultivadores y quienes deseaban más fervientemente la propiedad de la tierra que trabajaban, el fruto de su sudor. Y los paralienses, que por estar más alejados de la eupatria no le debían ni tanta devoción ni tanto odio. Incluso habían logrado hacer su propio dinero y no eran tan dependientes del patrón. Las luchas internas producidas y la necesidad de la eupatria de mantener su fuerza reflejada en la clientela fue poco a poco haciendo que se les otorgaran concesiones. Así, primero, el canon por la tierra de la cual una parte quedaba para los clientes. Luego, las leyes de reducción del canon. Luego, la prohibición de convertir esclavos a los clientes. Y por último, lo más importante, separar la religión y la propiedad, venciendo en parte al dios término y dándole al poseedor y usufructuario de la tierra, a quien la trabajaba, la posibilidad de propiedad, fueron el fin de la clientela ateniense. Por otro lado, en Roma durante los últimos años de monarquía y durante la república se vieron los cambios más grandes de esta figura. El llamado liberto era el cliente de la antigüedad, muy distinto al cliente sportula, limosnero, que era un hombre libre a cambio del cuidado del pater, le ofrecía un poco de su apoyo en comicios o labores. Así pues, el cliente limosnero no es el objeto de nuestro estudio. Por otro lado, el liberto, que no se sabe cómo fue que obtuvo ese nombre a cambio del de cliente, era la representación más adelantada del cliente antiguo, con ciertas concesiones otorgadas con el cambio de los tiempos. Sus principales diferencias con el cliente antiguo eran que, primero, el pater no tenía poder de justicia sobre él. Segundo, sus generaciones después de la segunda y máximo la tercera ya no debían al clientela al patrón. Tercero, si bien siguió ligado a la gens del patrón, el terreno que tenía también producía un excedente que era suyo. Pero como nos dimos cuenta en la reflexión ateniense, lo que preocupa no es un poco de dinero, es ser propietario de la tierra, y esa fue la lucha más larga y silenciosa de los clientes. Primero logró ser poseedor vitalicio de la tierra que trabajaba, pudiendo pasarla a su descendencia porque entendió que con el trabajo de esa tierra el patrón también se beneficiaba y por tal la relación debía ser más igualitaria. Por último, logró testar, mediante un proceso largo con el cual la propiedad y el fruto de su trabajo fueron respetados, venciendo al dios término. Los clientes nos enseñan cómo las distinciones de clases sociales son tan antiguas como la conformación de la sociedad, y cómo poco a poco las clases inferiores, apoyadas por la educación, se levantan del yugo y luchan por sus derechos.